Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que quería compartir este vídeo con vosotros, no sé muy bien qué va a salir, no he preparado así ningún punto, pero claro, tengo claro lo que me apetece comunicar, sobre todo sobre un tema que son las cartas del tarot. No sé si decir desconocido o malentendido, porque todo el mundo lo conoce realmente, ¿no? Lo que pasa es que cada uno, muchas veces desde el desconocimiento y a veces el desconocimiento también de las personas que lo utilizan, que esto es, desde mi punto de vista, lo más peligroso, ¿no? Porque si preguntas a muchas personas que han utilizado las cartas como tarotistas o como consultantes de las mismas, lo que es, yo creo que habría respuestas que nos asustarían y esto sigue intensificando esta pandemia del desconocimiento, ¿no? O de la ignorancia sobre la herramienta. Claro, vaya por delante que yo no soy ninguna erudita ni pretendo aquí aleccionar a nadie, cada uno puede tener la opinión que quiera. Entonces, desde este reducto que ocupa mi existencia, me gustaría dar una opinión. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad con las cartas y con la gente lo considero importante, ¿no? Y por lo menos que quien llegue a mí sepa desde dónde y para qué, que son las preguntas esenciales, las primeras preguntas que tenemos que hacernos antes de acudir a esta maravillosa herramienta, que es lo que es, ¿vale? ¿Desde dónde voy a preguntar el tarot? Es decir, ¿cuál es mi disposición? ¿Qué poder le estoy dando yo a esta herramienta? ¿Qué recepción emocional o intelectual estoy dispuesta a hacer con respecto a la información que yo vaya a recibir y para qué? Es decir, ¿qué quiero conseguir con ello? ¿Dónde pongo mi expectativa? ¿La pongo afuera? ¿La pongo adentro? ¿Dónde? Esto es interesantísimo. Mucho más quizá que me va a dejar, va a volver conmigo, voy a tener un trabajo mejor, ¿no? Y todas estas preguntas. Porque desde mi punto de vista, una de las cosas importantísimas que tenemos que entender es que estamos viviendo una existencia mágica, entendiendo mágico como algo muy trascendental que no llegamos a entender, en una experiencia humana que es más baladí. Es decir, lo interesante de la experiencia humana es experienciar para seguir eh, recibiendo bonus de aprendizaje. Eso es lo único fuerte e interesante de la experiencia humana, no las situaciones y el matiz de las situaciones en sí que se nos van presentando en la vida. Por ejemplo, yo estoy en un trabajo y trabajo 16 horas y mi única obsesión, estrés y pensamiento recurrente es irme pronto a la cama para estar descansado, levantarme pronto para enfrentarme al trabajo con el mayor propósito, dar el 200% de mí para ganar el dinero justo para llegar a fin de mes y para poder cubrir todos los gastos que tengo y esta es mi vida, ¿no? Y entro en este círculo vicioso. Vale. Entonces, tú le dices a una persona que es lo más importante de tu vida, jo, pues en este momento mi trabajo la verdad es que me ocupa el centro de todas mis preocupaciones. ¿Qué te parece si yo voy a ti, que tienes ese problema, que a lo mejor vienes al tarot preguntando si vas a crecer en tu trabajo, si vas a poder encontrar uno donde puedas estar más relajado o que te pueda dar más beneficios económicos? Y te digo que el trabajo es una mera anécdota en tu paso por la vida, que en ese trabajo se van a despertar unas situaciones alrededor que te van a medir con tu propio crecimiento, con tu propio salto evolutivo, ¿no? Entonces imagínate que tú en el trabajo tienes una sensación, te conecta con una sensación muy grande de lucha, de carencia, de esfuerzo para conseguir las cosas, de la vida es una selva. Entonces, para que tú aprendas a trascender esa manera de entender la vida, para que aprendas también a no vincularte tanto con tu problema, a que la vida tenga otros matices mucho más importantes y más trascendentales que esos. La vida te pone una serie de experiencias donde a través de distintos bagajes probablemente te va a llevar el día que seas consciente a virar un poco tu mirada y entonces vas a decir un día, a tomar por culo el trabajo. Se acabó, cambio drástico de vida, donde lo que prima en este momento para mí es vivir con dicha, tranquilo, sereno y aprovechando todas las oportunidades que me da la vida también para entregarme a los demás y no solamente al acumular y al yo tengo que atesorar y no puedo perder nada.
Entonces, claro, si alguien va a un tarotista con la mentalidad, el trabajo es lo importante, y yo voy a darle una respuesta con la mentalidad de tu trabajo es una anécdota, va a haber aquí un desequilibrio muy grande donde probablemente no nos vamos a entender. Entonces, para mí, punto número uno, interesantísimo, importantísimo, para mí fundamental, desde mi punto de vista, ojo, que alguien tiene que tener para manejar el tarot en cuanto a la posición de cartomante, tarotista, ¿vale? Terapeuta holístico trascendental, es decir, quien quiera utilizar esta herramienta como servicio a los demás, tiene que entender que el futuro, en cuanto al acontecimiento preciso, es una información potencial que puedes ver o no, pero que realmente la calidad de la información que tú des es cómo esa persona va a transformar su experiencia a través de las situaciones exteriores que la vida le vaya a presentar. Entonces, si tú te mimetizas con la situación del consultante de estrés, de agobio, y lo único que pretendes es darle, oye, te va a pasar esto, hay dos opciones, que le digas, mira, no vas a poder terminar nunca este trabajo porque es lo que hay y no te veo nada bajo el sol, nada nuevo, no vas a tener posibilidad de cambiar y además vas a seguir teniendo bastantes dificultades y penurias a la hora de llegar a final de mes. Y encima es que tienes compañeros que te han hecho un mal de ojo, que no te quieren bien y ten muchísimo cuidado, ¿no? Vale. Lo primero, estás reprogramando el subconsciente de la persona con una información muy negativa. Lo segundo, le estás reafirmando a esta persona la idea carente y limitante de que no hay otra manera de vivir. Y lo tercero, probablemente lo que tú le has dicho le vaya a condicionar tanto y a sugestionar tanto, va a hacer una especie de, ya lo sabía yo, porque encima la información negativa, aunque es mucho menor que la positiva que tenemos alrededor, redunda muchísimo más en nuestro interior, es como que nos hace una huella mucho más profunda, le prestamos muchísima más atención a lo negativo, pues posiblemente así sea, ¿no? Aun esta persona, como cualquier otra, teniendo la potencialidad de llevar a su vida al nivel que quiera en función de cómo sea su causa interna, así serán sus frutos, su consecuencia externa. En lugar de abrirle esa amplitud de miras con los matices que los arquetipos de las cartas en este momento nos estén diciendo y con información que probablemente sea interesante y que sepa respecto a revelaciones futuras o posibles revelaciones futuras, pues no le estás ayudando, ¿vale? Entonces, esto lo hilo. Y claro, ¿cuál va a ser la opinión de esta persona? Bueno, esta tarotista es muy buena, me adivinó lo de mi trabajo, que iba a estar aquí súper mal con un compañero y efectivamente me llevo a matar, ¿no? Bueno, pues no, al final lo que has hecho es programarle su cabeza para que con ese compañero ya no haya ninguna posibilidad de acercar posturas y para que tus creencias sobre esa persona negativa se refuercen, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos la expansión nociva de todo esto. Y lo hilo con algo fundamental, y es que tanto el tarot como cualquier herramienta que una persona utilice para ponerla al servicio de que una persona pueda ampliar, o la persona que tienes enfrente pueda ampliar su nivel de conciencia, ¿no? Pueda de repente tener una especie de eureka en su vida y decir, he comprendido esto, se me han ampliado mis miras y mis objetivos y ahora voy a vivir mucho más liviano y voy a avanzar muchísimo en mi vida. Es interesante que hagas entender a la otra persona que no depende de que tu herramienta no es mágica, que el poder no lo tiene tu herramienta y muchísimo menos lo tienes tú como persona que está interpretando esa herramienta, ¿no? Es como si un carpintero hace una casa prefabricada, maravillosa, preciosa, en medio de un entorno idílico, paradisíaco, y tú cuando la veas digas, joder, qué maravilloso es este martillo y estos clavos que ha utilizado este carpintero. O sea, ¿dónde lo habrá comprado para hacer algo tan maravilloso? Pues verdad que en un ejemplo tan básico no nos cuesta nada de trabajo entender que la magia no estaba ni en el martillo, ni probablemente tampoco en los clavos, sino que está en todo lo que confluye para que esa creación pueda ser materializada de esa manera. Incluso
Ahí opera hasta la propia mirada de quien observa la casa. Son tantas cosas, así que no puedes erigirte como una persona que tiene el futuro de otra en sus manos, porque ni siquiera es cierto que nadie pueda tener el futuro de nadie. ¿Por qué? Porque en esa realidad, yo empezaba al inicio diciendo que nuestra realidad trascendental, invisible, es realmente la importante y las cosas que se van materializando en nuestro mundo físico son anécdotas. Con lo cual, dentro de esa realidad importante no hay tiempo. Hay mucha información atemporal. Y nosotros, en esta tercera dimensión, donde la mente es dual y donde hay una energía de separación, para movernos tenemos que conformar el pasado, el presente y el futuro en esta especie de entelequia de que hay un mañana, hay un ayer y hay un hoy, ¿no? Cuando realmente, si nos ponemos sutiles, lo único que existe es una hora perenne y constante. Solo se puede estar ahora, 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 ahora. No puedes vivir la vida desde otro espacio. Puedes vivir el futuro o el pasado como una recreación mental, como una realidad que solamente opera en tu mente. Entonces, ¿de qué se trata? Tener unas herramientas que son las cartas, a través de cuyas imágenes te permite canalizar una información sutil, que lo podemos hacer todos en todo momento, pero que bueno, que hay personas que en cierta forma la vida nos ha llevado de una manera un poquito más potente a dedicarnos, a ayudar a otras personas a ver aquello que no ven, pero porque no lo miran, ¿no? Y no con la certeza de yo tengo tu futuro en mis manos, yo tengo tu realidad, sino tengo unos ojos transparentes, con un bagaje en la vida, donde he llegado a través de mis experiencias buenas o malas a ser capaz de ver lo invisible y lo importante, aunque me queda por ver muchísimas cosas, y en este punto te ofrezco este bagaje para ofrecerte una mirada cristalina respecto al ofrecimiento que te hago, de que tú puedas ver tu vida de otra manera, para que seas más feliz quitándote cargas densas. Pero te corresponde a ti hacer magia con tu vida. Es decir, te facilito un punto de vista, una reflexión respecto a tu contexto para que tú mismo puedas hacer un clic y decir, no quiero vivir mi vida centrándome siempre en esto que me oprime, porque yo te anticipo que creo que la vida no es eso. Y desde ahí, crea, descárgate el futuro que necesites, descárgate la información que para ti sea más valiosa o que la vida considere que necesitas en cada momento, porque no hay errores. No hay, a ver, ¿qué cable corto para que no estalle? No. Si estalla, probablemente ese boom te va a llevar a que se conforme otra realidad que antes no estaba, y aunque hayas tardado un poco más, un poco menos, con más o menos dureza, probablemente vas a llegar a un camino que de otra forma no hubieses ni siquiera imaginado. Así que estas son para mí las claves fundamentales de con qué premisa una persona tendría que echar cartas y con qué premisa una persona tendría que consultarlas, ¿no? Como herramienta absolutamente poderosa, sobre todo para crear un clima de vamos a indagar en nuestra parte más divina. Vamos a ir a ese espacio que no vemos pero que está. Y a partir de aquí, mis siguientes pasos van a ir de quiero materializar algo mucho mejor en mi vida. Voy a ampliar mis... O sea, recursos tenemos infinitos, pero para que se puedan materializar tenemos que enfocarnos en que la vida no es solamente esto, sino que es todo esto. Entonces, yo salgo de esa consulta sabiendo que me corresponde a mí seguir creando mi vida. Pero ahora se me ha abierto una escotilla, este campo de posibilidades, yo no lo había barajado, ¿no? Y es una visión optimista, independientemente de que te corresponde a ti. Lo primero, crear una vida más o menos buena respecto a tu opinión. Y lo segundo, entender también qué es bueno o qué es malo, porque si tenemos en cuenta que pasa lo que tiene que suceder, entonces nos dejamos de interpretaciones. Pasa lo necesario para seguir avanzando en tu propia evolución. ¿Vale? Y sobre todo, bueno, abstenerse de mirar cartas personas que tengan unas creencias muy radicales respecto a las energías negativas, muy fanáticos respecto a las creencias religiosas.
porque esto no va de creencias, no va de he conformado una idea de vida y mi vida es esta idea, sino va de desestructurar todas las ideas que tengo sobre la vida y llegar a una certeza y una verdad cada vez más profunda sobre lo que la vida es, aun asumiendo que hay una parte de misterio inabarcable, ¿no? Entonces, claro, hay muchas personas que van a consultar cartas con todos esos sesgos, pero también hay muchos tarotistas que alimentan, o muchos videntes, o póngase la palabrita que se quiera. A mí no me gusta llamarme ni tarotista ni nada. No me gustan estas palabrejas por la carga que ya tienen, ¿no? Ya se nos pone en la cabeza una idea de lo que es y me da rabia, ¿no? Entonces, claro, si la persona a la que vas te está alimentando esta idea de, uy, qué mal de ojo tiene, uy, la verdad es que la catástrofe está asegurada, pues hombre, es muy poco productivo y muy poco operativo en seguir alimentando estos círculos viciosos, la verdad. Entonces, para mí esencial haber vivido muchas experiencias, pero no desde la palabrería, de he vivido, tengo 60 años y he vivido muchas cosas, sino tengo los años que tenga, huyo del lenguaje que yo he atribuido a mis experiencias, pero sí que es verdad que todas estas experiencias me han dejado un pozo que me han llevado a ver la vida desde las profundidades, acercándome a las profundidades, acercándome a la existencia misma que la vida representa. Eso para mí es lo importante de haber vivido muchas o pocas experiencias, que lo que haya vivido me haya llevado a una calidad respecto a mi visión sobre lo que soy como ser humano. Y en la medida en que yo me conozco como ser humano, conozco al ser humano que tengo delante. ¿De qué me sirve haber vivido? Pues he tocado todos los palos, los divorcios, los amantes, los juicios, los hijos, los conflictos familiares. Y entonces yo cuando te esté contando cartas te voy a contar un poco respecto a cómo yo he vivido mi peli. Parafernalia a tope. ¿Y eso de qué le sirve a la otra persona? Si a ti, por lo visto, no te ha servido. Si te has quedado en la epidermis de tus problemas, de tus situaciones. Si no has sabido ahondar un poquito más allá de para qué lo viviste. ¿Vale? Y bueno, seguramente se me quedan muchas cosas en el tintero, tampoco quería hacer un vídeo muy grande, creo que el desahogo ya se ha cumplido y espero que en cierto modo te haya servido esto que he compartido contigo. Te mando un besito enorme, gracias.